Bienvenido nuevamente a su programa legal. El día de hoy me encuentro con una súper invitada y es la doctora María Eugenia Orozco. Ella es especialista en temas de insolvencia económica y la trajimos a este programa dado la gran cantidad de inquietudes que ustedes han presentado en temas de deudas. Para nadie es un secreto que la situación económica del país ha variado o ha cambiado y por esa razón nos dimos a la tarea de invitar a la doctora María Eugenia. Así que, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirme entrar el día de hoy a sus hogares, porque esto es una manera de ayudarles en el tema jurídico legal que tiene que ver con la ley de insolvencia o la mal llamada ley de quiebra. Bueno, entonces entremos directamente en materia. ¿Qué es ley de insolvencia? Bueno, la ley de insolvencia es cuando el señor deudor no tiene la capacidad para darle cumplimiento a una cuota determinada por una entidad financiera. Esto es, o no ha cumplido y ha entrado en cesación de pagos o simplemente avisora que con la situación que estamos viviendo en este momento no va a alcanzar a cumplir. Entonces, ¿qué trata la ley? La ley lo que trata es de que usted, señor deudor, recomponga su vida financiera. Y al decir que va a recomponer su vida financiera, nos da una cantidad de instrumentos legales para que usted, señor deudor, pueda salir de ese tema de indefensión que en este momento tiene con los bancos y con las casas de cobro. Bueno, bastante interesante el tema porque ahorita que las personas están entrando en cesación de pagos, es decir, una mora superior a 90 días, que se quedaron sin empleo, o porque directamente la pandemia afectó sus negocios, en el caso de los independientes, es importante conocer de este tema, que es una herramienta que está en la ley y que permite precisamente entrar a dar solución a este tipo de problemas. ¿Qué requisitos tienen que tener las personas que se quieran someter a insolvencia? Bueno, doctor, hay que cumplir 3 requisitos, que yo siempre digo y los extiendo a 4. El primer requisito es ser persona natural. El segundo requisito, que tenga deudas con 2 o más acreedores. El tercer requisito, que esa deuda tenga el 50% más 1 del total del capital adeudado. Es decir, usted debe 100 pesos, debe tener en mora 50 pesos más 1. Y el cuarto requisito es que esta mora sea más de 90 días. Cuando usted dice con claridad que tiene que ser persona natural, es porque existe también otra ley que es para los comerciantes. Sí, señor. La ley de los comerciantes salió en el 2006, que es la ley 1116. ¿Qué pasó? Cuando esta ley salió, se pidió que hubiera igualdad de derechos y tutelaron para que nosotros, las personas naturales, también pudiéramos declararnos en insolvencia. ¿Qué pasó allí? Con la sentencia C699 del 2007, exhortaron al Congreso de la República para que creara la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Y aquí quiero hacer una anotación, doctor Germán. Cuando nosotros decimos persona natural, hay que tener en cuenta que con la pandemia y el grado de indefensión que tenemos en este momento, y hablamos de las personas que tuvieron actividad de comerciante y que a hoy no lo hay, porque usted tenga, señor deudor, Cámara y Comercio no significa que usted sea comerciante, porque lo que tenemos que valorar o lo que tenemos que tener en claro es que al momento de usted presentar la solicitud no esté ejerciendo actividades de comercio, porque puede ser que antes de la pandemia usted tenía un negocio y ahora ya no lo tiene. Bueno, ese tema es importante, digamos, ser un poco más concreto en el tema, y es que la doctora María Eugenia manifiesta que el desarrollo entonces de la persona natural en insolvencia es por vía tutela, pero eso posteriormente fue llevado por parte del Congreso en el Código General del Proceso. Sí, la ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso. Y muy rico, doctor, que usted me haga esta anotación, porque no se trata, y quiero quitarles la idea que tienen las personas en la cabeza de algo que se inventó algún abogado en algún momento, de algo que está rodando en este momento a nivel de internet, bregando a que ustedes solucionen las deudas y que en realidad no va a llegar a eso. Se trata de una ley que está en el Código General del Proceso, a partir del artículo 531 al artículo 576. Bueno, entonces, ¿qué personas se pueden acoger a ese tipo de procesos? Y esas personas que se acogen a ese tipo de procesos, ¿qué trámites siguen? Bueno, las personas que se pueden acoger es cualquier persona. Cuando hablo de cualquier persona es porque hay unos mitos que están creando en los medios. Ejemplo, ¿soy policía, no me puedo declarar? Claro que sí. ¿Soy militar? Claro que sí. ¿Soy empleado público? Claro que sí. Cualquier persona que cumpla con los presupuestos, porque dichos presupuestos se crearon con el fin de tener un sedazo para que no malutilicen la ley. Es decir,
hay personas que pueden tratar de defraudar a acreedores y este no es el objeto de la norma. El objeto de la norma es que la persona deudora vuelva a respirar y a recomponer su vida financiera. Entonces, ¿qué paso seguimos? Una vez miremos esos 4 presupuestos cumplidos, pasamos a una segunda fase que es una asesoría. En esa asesoría tenemos que tener varios insumos. Ejemplo, el data crédito, porque en el data crédito vamos a tener la claridad realmente qué debe usted al día de hoy. Tenemos que tener un procrédito, que es el que acá en Medellín lo sacamos en Gana, y tenemos que tener la lista de aquellos acreedores o personas naturales a las que usted le ha firmado letra o pagaré y que de pronto en mente no lo tienen o de pronto se les olvidó, pero entonces tenemos que refrescar esa memoria para que ningún deudor se nos quede por fuera. Y aquí hago la claridad, doctor Germán. Hagan de cuenta que esto es una bolsita y en esta bolsita vamos a entrar todas las deudas. Ojo, estén o no estén al día. Bueno, ¿y el procedimiento entonces es cuál? El procedimiento es que una vez hagamos la asesoría, en la asesoría damos una explicación muy clara y es que según el Código Civil tenemos una prelación de créditos, es decir, como unas escalitas. En la primera van los fiscales parafiscales, en la segunda los prendarios, en tercer hipotecario, cuarto no aplica para la ley de insolvencia de persona natural y el quinto son los quirografarios. ¿Qué es un quirografario? Tarjetas de crédito, préstamos de consumo, todo lo que tenga que ver los normalitos del banco, independiente de la hipoteca, independiente de la prenda. Entonces, con base a esta escalita o con base a esta prelación de créditos, continuamos con una solicitud que tiene unos parámetros, ojo, parámetros que hay que llenar con mucho cuidado. Si bien la ley dice que usted, señor deudor, se puede presentar sin abogado, quiero darle esa claridad. Si usted no tiene la experticia para hacer dicha solicitud y no tiene la experticia para poder negociar en la mesa, yo les aconsejo que no lo hagan, porque van a salir peor de lo que entraron. Entonces, una vez tengamos esa solicitud, presentamos esa solicitud al Estado, es decir, a la notaría o al centro de conciliación donde vamos a hacer dicho proceso. Una vez presentemos esa solicitud, nos emiten un auto de admisión. Y yo quiero contarle algo, doctor Germán, y es que el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia es el único proceso que para remates, para embargos y suspende libranzas. Por estos 3 requisitos, con ese auto de admisión, una vez nosotros entramos la solicitud y no lo dan, paran todos los procesos, inclusive los que hay en juzgados. Pero les hago la claridad, los suspenden, no retiran la medida cautelar, la suspenden mientras usted, señor deudor, pasa a una cuarta fase, que es sentarnos en una mesa de negociación con cada uno de los acreedores. Estos, eso sí, actualizando sus deudas, diciendo cuánto de capital, cuánto de intereses moratorio, cuánto de intereses remuneratorio, cuánto de honorarios y cuánto de otros. Y aquí viene otro beneficio de la norma, sería el cuarto beneficio. Solo se negocia sobre capital. Esto pedimos la condonación de los intereses causados y la congelación de los intereses futuros. Por eso, doctor Germán, la ley es tan bonita y tenemos que saberla utilizar y tenemos que saber caminar a ella de manera muy, muy sincera y con todos los acreedores en la mesa. Bueno, en el trámite que estabas explicando, manifestabas que se sentaban en una mesa, en un centro de conciliación, que podía ser pues privado en una notaría, pero, o sea, ¿qué sigue después de eso? O sea, en caso tal de que no se llegue a una negociación, no se llega a un acuerdo, ¿qué pasa? Muy importante esta pregunta, muy importante, y quiero hacerle la claridad a ustedes, señores oyentes y todos aquellos que nos están viendo. Y es que el proceso de insolvencia tiene 2 vías. La primera vía es hacer un acuerdo de pago. Si ese acuerdo de pago, como lo está diciendo el doctor Germán, no funciona, tengo que hacer también aquí una anotación, y es que usted tiene 60 meses, equivalente a 5 años para poder pagar sus deudas. Vamos a hacer de cuenta que no surgió. ¿Qué pasa? Pasamos a una segunda parte que es una liquidación. Aquí voy a hacer una aclaración, doctor Germán, y es la siguiente. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer de cuenta que usted no se ha declarado insolvente y que usted en este momento le van a rematar su bien. Si usted no está en la ley de insolvencia, le rematan el bien por el 70% del capital del bien, o sea, de lo que vale el bien. Es decir, vale 100.000, lo van a rematar por 70.000 y ahí de ahí para abajo los que vayan ofertando. Cuando usted pasa a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, ahorita les dije que no había un remate, pero en esta parte de la liquidación hay una adjudicación, es decir, su bien pasa a pagar todas las deudas de todos los acreedores y todos ustedes van a quedar dueños de ese mismo bien.
razón por la cual les da un respiro a los deudores. Entonces ustedes en casa van a decir, pero ¿cómo así? Ahí voy a perder el bien. ¿Cuál es la diferencia si en última está perdiendo el bien? Mire la diferencia. Cuando a mí me remata una sola entidad bancaria, es decir, pasa en ese orden, el primero que embargó es el primero que se pega a este 70%. Pueden pasar dos cosas, se pegó a este 70% y alcanzó a pagarse, perfecto, pero resulta que hay otros acreedores que van a tratar de estar ahí en lo que nosotros llamamos remanentes. Entonces, a veces no van a alcanzar a pagarse con ese bien y seguirán detrás de ustedes por los siglos de los siglos, amén. Es decir, hasta que usted sea persona, hasta que usted exista y hasta que usted pueda tener algún bien. Es decir, les persiguen las cuentas bancarias y todo lo que usted consiga. Mire la diferencia, doctora. Al pasar al proceso de insolvencia, con ese bien, están todos los acreedores en la mesa y todos se van a pagar con ese bien. Es decir, nadie va a seguir detrás de usted, porque lo que quede faltando y no alcance a pagarse con el bien, se convierten en deudas naturales. Se degradan, pues, entonces, en este caso, las obligaciones. Sí, señor. La doctrina ha conocido dos tipos de insolvencia, ¿no? Que es la insolvencia técnica y la quiebra, pues. Sí, la doctrina, esta no está en la ley y no lo vamos a encontrar en ningún artículo ni en ningún código, pero la doctrina nos ha enseñado y la experticia nos ha enseñado que hay dos tipos de quiebra: quiebra técnica y insolvencia quiebra, insolvencia técnica. ¿Qué significa? La insolvencia técnica es cuando usted tiene más activos que pasivos, lo que no tiene es flujo de caja. Y la insolvencia quiebra es cuando usted, señor deudor, no tiene trabajo, no tiene empleo, o si lo tiene, le mermó y no alcanza a pagar todo lo que usted debe. De esta manera, yo diría que hay un trato diferente, porque en la mesa, cuando está esta, podemos decir y pedir un plazo para que esta persona actúe y mire qué va a utilizar o qué experticia va a utilizar para poder acomodarse y pagarle a los deudores, o qué tiempo nos van a dar, perdón, a los acreedores, o qué tiempo nos van a dar los acreedores para poder esta persona acomodarse con lo que tiene, si puede vender un bien o si va a volver a reiniciar algo y va a dar para pagarle a todos. Cuando es la insolvencia quiebra, nos movemos de manera diferente, es decir, podemos pedir 1, 2, 3 meses en la mesa que los acreedores nos los han llegado a dar mientras esta persona se recupera. Pero aquí también debemos de tener en cuenta que con lo que gane esa persona debemos hacer en la mesa una propuesta objetiva, es decir, sacando todos los gastos que usted tiene primero. Porque hay una parte muy importante, doctor, y es que el objeto del proceso de insolvencia no es lo mismo que un ejecutivo. Cuando a usted le inician un ejecutivo, es decir, un embargo, lo que pretenden es que usted venda su bien y pague inmediatamente. Con la ley de insolvencia no. Con la ley de insolvencia lo que pretenden es que con lo que usted tenga pueda dar una propuesta objetiva para que los acreedores se acomoden, voten positivo en la mesa y podamos llegar a dicho acuerdo de pago. Pero en últimas, o sea, la persona sigue perdiendo el bien. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, en el caso de la insolvencia quiebra? Pues digamos que sí resulta benéfico para el deudor, pero en la insolvencia técnica, pues lo que se propondría o buscaría sería entonces llegar a un acuerdo, porque en últimas perdería el bien esa persona. Mire, doctor, hemos pasado muchas cosas en la mesa y entre ellas, inclusive con la insolvencia quiebra, hemos llegado a que las personas salven su bien. Lo que pasa es que aquí hay una figura que se puede dar y es que se pueden subrogar familiares o personas que le quieran ayudar al deudor. Es decir, el deudor puede hacer una propuesta y en el momento los acreedores decir, no, esa propuesta no me sirve, pero puede suceder que un hermano, un tío que vive en los Estados Unidos, un familiar que le va mucho mejor, dice, yo me subrogo en tales y tales deudas, hacemos una propuesta y de esa manera vamos a proteger el bien y los acreedores van a quedar satisfechos y se van a poder honrar las deudas. Por ejemplo, en el caso de la insolvencia quiebra, que en este caso las deudas van a superar los activos que esta persona tiene. Supóngase que esta persona tiene activos por simple y llanamente 10 millones de pesos, pero los pasivos superan los 120 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa con esos 120 millones de pesos que en última serían 110, dado que se van a pagar con 10? Muy buena su pregunta, doctor. Mire lo que pasa. Cuando yo me presento al proceso de insolvencia y no tengo bienes, esto es lo que acaba de decir el doctor, los puedo tener por 10 millones de pesos, es decir, una moto de 5 millones de pesos, un cuadro en óleo, un anillo de oro, un computador, un celular, todo eso lo vamos a poner en la lista de esa solicitud que yo les había hablado ahorita. Es decir, en esa solicitud va uno a uno
prácticamente el esquema de cómo está nuestra vida en este momento económica. Y con esos bienes nos vamos a liquidación. No importa que usted deba 100, no importa que usted deba 200, usted va a presentar el patrimonio que usted tiene real para que en el momento que esto pase al juez civil municipal, el juez vea que usted sí tiene la intención de honrar sus deudas y que de esa manera entregó todo lo que tenía como patrimonio. Y con este cuadro en óleo, con este reloj costoso que usted tiene, o con un celular, o con un computador, con su bicicleta, con su moto, con su carro, con lo que usted tenga realmente, con eso se va a ir a liquidación. O sea que en ese caso va a responder con 10 millones, una obligación de 120 millones y los otros 110 millones no los queda debiendo. Quedaría debiendo porque al momento de la liquidación o de la adjudicación, el liquidador, que es el que nombran en el juez civil, en el proceso judicial, el juez civil municipal, se va a encargar de hacer un rastreo de uno a uno de los bienes que usted tiene y presentarlos en la mesa con un valor. Y ojo, recuerdan que yo les hablaba ahorita de las escalitas. Con eso poco que usted tiene, el liquidador va a, digámoslo en orden de prelación, a darle el porcentaje que le corresponde, a adjudicar, a darles el porcentaje que les corresponde. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Señores, estamos a puertas de una ley magnífica, pero también estamos a puerta de un proyecto de ley que está tratando de quitarnos muchos beneficios de la norma. Por eso los estoy llamando el día de hoy, para que ustedes aprovechen la herramienta que está dando el Estado con el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante o la mal llamada quiebra. Bueno, es importante el tema y dado a ello, habíamos acabado de explicar el tema o habíamos puesto un ejemplo en el caso de la insolvencia en quiebra, que como habíamos dicho anteriormente, este tema se da por un desarrollo doctrinal, no, en la ley no van a encontrar que diga insolvencia quiebra, insolvencia técnica, pero en el caso, por ejemplo, de la insolvencia técnica, que los activos son superiores a los pasivos, ¿qué buscaría en este caso el grupo de insolvencia? ¿Tratar de que llegar a un acuerdo en vez de irse a liquidación? Sí, inclusive también con los de quiebra también tratamos de llegar a un acuerdo si no pueden irse a liquidación. Pero ¿qué hacemos con cuando hay una insolvencia técnica? Tratamos de que esta persona le den el tiempo suficiente para que pueda mover lo que tenga. Es decir, nos llegó un caso de un ingeniero que el Estado le debe una cantidad de plata, mucha plata, pero no le han pagado. ¿Qué hemos dicho en la mesa? Presentamos las pruebas porque tienen que recordar muchos de ustedes, o los que no saben les cuento, el derecho en Colombia es probatorio. Entonces colocamos en la mesa todas las pruebas de que el señor ingeniero le debían una cantidad de plata el Estado muy grande y que todavía no se le habían pagado. Y logramos inclusive plazos hasta de 1 año para que él pueda irse moviendo y pueda honrar y cumplir a los acreedores. Pero cuando se dice plazos de 1 año es desde el momento del acuerdo en centro de conciliación para que empiece a pagar. No, 1 año para que lo dejen quieto, sin intereses, como de gracia. sin nada, de gracia, para que lo dejen quieto y él pueda de esa manera y de forma inteligente mover todo lo que tiene o cobrar o que le paguen una de sus tantas propiedades que la tenía en venta y por la crisis no lo ha podido hacer. Dice, deme tanto tiempo, yo vendo tal edificio que me falta por vender o porque tengo unos apartamentos y los quiero vender. Y ese tiempo lo hemos logrado de gracia, sin intereses, doctor, sin intereses. Simplemente a partir de ahí, señor, muévase. Usted tiene cómo hacerlo, muévase para poder honrar las deudas en tal fecha. Bueno, ya sabemos que este sería el único proceso en Colombia que suspende o para remates, libranzas y embargos. Listo. Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa de comerciales y regresamos en su canal CNC Medellín. Regresamos nuevamente con esta súper invitada, la doctora María Eugenia Orozco, hablando hoy de un tema muy importante que ustedes nos han pedido en el canal CNC, y es hablar del tema de las deudas, dado que muchas personas la están pasando verdaderamente mal en el país con el tema de la pandemia, muchos han sido desempleados. Entonces, pues qué mejor que una solución legal a este tipo de problemáticas, y es el tema de insolvencia económica. Hablemos, doctora, entonces, este proceso de insolvencia económica, eso tiene que tener un costo, porque esto gratuito no es. Total. Hay que hacerles esa claridad a ustedes, señores deudores. Si bien en algún momento dijeron que los consultorios jurídicos de las universidades lo podían hacer, esto nunca se dio, ni se va a dar, porque obviamente el proceso tiene que tener una experticia y una continuidad con un buen abogado.
y que el abogado tenga esa experiencia. Todavía tenemos que las universidades no han trabajado mucho ese tema y no tienen esa experticia para hacerlos. Pero ¿qué pasa? Hay un decreto de ley que es el decreto 1069 del 2015, donde a nosotros nos regula, es decir, nos coloca una tabla. Nosotros no cobramos lo que nosotros queremos. Allá hay una tabla donde dice de 0 pesos a tanto vale tanto, de tanto a tanto vale tanto, es decir, nos regimos por esa tabla. Por lo tanto, si usted se va a declarar en insolvencia, usted también tiene que tener en cuenta que debe tener un presupuesto para poder hacer ese pago. ¿Dónde se recuperaría ese pago? Cuando nosotros le tumbamos lo que ahorita les decía, capital, intereses moratorios, remuneratorios, honorarios y otros. Aquí hay una ganancia con la que ustedes pueden ver reflejado ese pago que ustedes hacen ante el Estado. O sea, se estarían ahorrando los intereses, estarían llegando a una negociación, suponiendo que se llega a una negociación o nos tenemos que ir a un liquidatorio. Esa negociación, mientras dure ese pago, que habíamos dicho que podría irse máximo a 5 años, en ese tipo de situaciones, esos 5 años son exonerados completamente de intereses. Completamente de intereses. Solamente va a pagar el capital. Solamente va a pagar el capital. ¿Cuándo puede suceder que hay un mínimo de intereses? Cuando de pronto tenemos que uno de los deudores hay un hipotecario. En ese orden de ideas, muy importante la anotación que acaba de decir el doctor Germano. O sea que usted habla de 5 años. Sí, el Estado nos da a nosotros 5 años para pagar las deudas. ¿La ley lo dice así? La ley lo dice así, pero también dice que hay 2 maneras de extender ese plazo. Una de las formas es que el 60% más 1 de los que están en la mesa, es decir, de los acreedores, nos voten positivo para que usted, señor deudor, pueda extender su plazo. O sea, que estén de acuerdo. Que estén de acuerdo. Y la otra manera, doctor, es cuando una de las deudas, desde su principio o en su inicio, fue pactada por un plazo mayor. Ejemplo, un hipotecario, que es el que normalmente se da. Que se va a 15, 20 años. 15, 20 años. Inclusive en la mesa podemos pedir ese tiempo o el tiempo que resta para acabar de pagar dicho hipotecario. Pero ojo, aquí debe haber pluralidad. Significa que, vamos a hacer un ejemplo, el banco X tenía una hipoteca a 15 años, llevo pagando 4 años, yo voy a solicitar en la mesa esos 11 años. Y el hipotecario puede decir, sí, yo voto positivo. Debe haber pluralidad, que otro más lo apoye. Pero además de eso, para que el banco nos vote positivo, siempre nos pide un mínimo de intereses, pero ya no son los de ley, ya son como el punto 4, el punto 2, el punto 1, para que ellos... Sigue siendo menor a lo que normalmente se da en un hipotecario. Y le da la oportunidad al deudor de que pueda respirar para poder pagar esa cuota, porque muchas veces vemos, o la mayoría de las personas que se acogen al proceso de insolvencia, normalmente es porque le van a rematar su bien. O sea, supóngase que una persona entonces tiene ese problema que estamos hablando, tiene un bien con afectación hipotecaria, entró en cesación de pagos, no tiene cómo pagar, lo despidieron. Si se queda quieto con esa deuda, lo más seguro es que al iniciar el ejecutivo hipotecario le van a rematar el bien, una disminución del 30%, es decir, se remataría por el 70%, y como quedó debiendo plata, entonces lo van a perseguir el resto de la vida, y esa plata que quedó debiendo va a seguir generando intereses. O sea, en ese caso en particular sí sería mejor la insolvencia económica. La insolvencia económica no es para todo el mundo. Habíamos dicho que sí, que para el que desee, pero si nos vamos a la fase práctica, una persona que tenga una deuda de 5 millones, de 2 millones, de 1 millón de pesos, no justifica, ¿no? No justifica, porque yo les hablaba de una tabla, y la tabla menor está en 4.200, pues porque, a ver, tenemos que hacer un análisis aquí, es muy claro. ¿Cómo le va a justificar a una persona o a los abogados o al Estado que una persona que deba 5 millones de pesos se vaya a una liquidación y el acompañamiento por los 4 años contestando memoriales, todo lo que el juez necesita, porque ustedes como personas naturales no tienen la experticia para hacerlo, y uno acompañarlos por 200, 300, 400, entonces no es negocio ni para ustedes ni para nosotros, razón por la cual hay que hacer un análisis, a ver, también hay que mirar, usted para qué quiere declararse en insolvencia. Se quiere declarar en insolvencia porque la insolvencia tiene un quinto beneficio que no le hemos dicho, y es que le retiran el reporte negativo de las centrales de riesgo. Te explico, doctor. Cuando usted en la insolvencia llega a un acuerdo de pago, hay una última audiencia, una vez usted cumple este acuerdo de pago, que se llama audiencia de cumplimiento de acuerdo. ¿Qué hacemos en esta audiencia de cumplimiento de acuerdo? Citamos nuevamente a los acreedores, la conciliadora, el deudor y una de nuestras abogadas. ¿Qué hacemos allí?
mostramos que se cumplió debidamente este pago y solicitamos de manera muy respetuosa que lo retiren de las centrales de riesgo. ¿Qué pasa cuando hay una liquidación o alguna adjudicación? En el momento de la adjudicación, que es la última audiencia que se hace con el juez civil municipal, con cada uno de los acreedores y con el liquidador, le solicitamos de manera respetuosa al juez que ordene que retiren el reporte negativo de las centrales de riesgo. Entonces tenemos que mirar cómo nos la vamos a abogar. Claro que ahorita con el nuevo tema de la ley de borrón y cuenta nueva, estas personas que ven tan poquito deben de aprovecharla porque efectivamente el proceso de insolvencia sale más costoso. Bueno, el tema de borrón y cuenta nueva tampoco es que la gente no pague, ¿no? Total. Tendrían que pagar para poder salir del reporte negativo. Un tema adicional, doctora, y tiene que ver directamente con lo que había manifestado hace un instante, que es que no era negocio para ustedes, en este caso como abogados, adelantar trámites por cuantías muy irrisorias, ¿cierto? Muy mínimas, porque en últimas ustedes como profesionales pues cobran por su trabajo, ¿no? O sea, nadie trabaja gratuitamente y mucho menos los centros de conciliación. De ahí que, por ejemplo, al iniciar el programa antes de ir a la pausa de comerciales, manifestadas que en este proceso las personas podrían adelantar el trámite sin abogado, y lo pueden y ahí se ahorran un dinero grande, ¿cierto? Pero pues pienso que es un punto muy riesgoso, doctor, y pienso que no es bueno para ustedes hacerlo. Así, mire lo que puede suceder, usted se puede ahorrar esa plata donde usted no pague el abogado, pero yo les voy a hacer una pregunta, ¿tienen ustedes la experticia para negociar en la mesa? Primero. Segundo, si usted se va a una liquidación, son 2, 3, hasta 4 años, porque ya lo hemos visto en el ejercicio con la pandemia, donde usted diario tiene que revisar su proceso, diario tiene que mirar que el juez no le haya solicitado algo, porque de lo contrario, el proceso, si usted no contesta lo que el juez le solicita, lo van a desistir por desistimiento tácito, válgame la redundancia. ¿Qué significa? Ya usted no puede volver a presentar el proceso dentro de 5 años. ¿Eso es correcto? No, porque estarían perdiendo la plata que dieron en los centros de conciliación. Yo los invito, doctor, a que hagan ese esfuerzo, a que no se vayan solo a unas negociaciones, porque los abogados que hay de cada entidad tienen la experticia suficiente para dejarlos a ustedes, hablemoslo en palabras paisas, sin cabeza en el momento de la negociación. Indiscutiblemente se van a enfrentar con abogados y esos abogados conocen la ley, saben cómo entrar a coaccionar o presionar para el pago. Y lo otro que hablábamos en una oportunidad y era el tema de que en muchas ocasiones las personas dicen yo por ahorrarme un dinero inicio el trámite en centro de conciliación pero no pudo llegar a un acuerdo, tiene que irse, entonces en ese caso el liquidatorio es ante un juez de la República y empiezan a pagar asesorías por un lado, por el otro, por un lado, por el otro, y el último termina haciendo ese montón de asesorías, termina siendo más costoso que lo que le estaría costando a un profesional y haciéndolo esa misma persona, ¿no? No, y nos ha pasado, como usted acaba de decir, que nos llaman y nos dicen, vea, ¿cómo le parece que me fui a liquidación? Y me están diciendo ya que va a haber desistimiento tácito, no sé qué hacer. Obviamente nosotros decimos, tranquilo, no hay problema. Y tenemos que entrar a hacerle un cobro, porque el acompañamiento no es solamente subsanarle lo del desistimiento tácito. El acompañamiento sigue de aquí para adelante hasta que sea la adjudicación y la liquidación. Y habría que revisar todo el proceso, todo lo actuado, ¿no? Y todo lo actuado, que ya nos entraríamos a estudiar en qué errores se infringió, porque también podemos ver que cuando las personas se presentan solitos, hay muchos errores que hay que tratar de subsanar en la liquidación para que dicha liquidación llegue a feliz término. Y el problema es que en materia de derecho las etapas son preclusivas, es decir, a medida que va avanzando el proceso, se hizo lo que se hizo y de ahí para allá no hay, ay, es que se me olvidó esto, se me olvidó lo otro, no. La justicia tiene unos términos para actuar y si usted no actúa entre los términos legales, posteriormente ahí sí no hay recurso de lloriqueo, de pataleo, ahí no hay nada que hacer. No existe. Bueno, doctora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros en su canal CNC Medellín. Déjenos en el canal o en las redes sociales sus comentarios, sus opiniones sobre el programa y de qué temas de interés legal quieren que hablemos, porque estamos precisamente para entrar a resolver sus dudas e inquietudes. Un feliz día para ustedes.